Buenas noches. Vamos a continuar con esta última sesión que, que es necesario que repitamos, ya que desgraciadamente por un problema de índole este, virtual o por problemas en la red, pues no se grabó la clase o la sesión. Entonces estoy haciendo esta sesión extra que bueno, es retomar algunos aspectos importantes con los cuales vamos a concluir este curso, esta materia de sociología de la educación. Bueno, vamos a iniciar nuevamente retomando algunos aspectos de la sesión pasada. La sesión pasada concluimos con lo que es el agente socializante denominado religión, los aspectos importantes de cada religión imperante en el mundo. Hablamos sobre las 5 principales religiones y sus características muy particulares. Y bueno, la importancia que tiene el pensamiento religioso porque va, de cierta manera, normando y haciendo legítima, de cierta forma, algunas, algunos comportamientos. Recordemos que de cierta manera la religión va dando una serie de normativas. Partiendo de esas normativas, el individuo se va comportando, ¿no? Y no solamente el individuo, sino el colectivo humano. Posteriormente entramos a lo que era la estratificación social, que es una situación muy particular, digamos prácticamente que es una situación universal. Hablamos precisamente de cómo la sociedad se va estructurando a partir de ciertas situaciones particulares de cada colectivo. Se van formando estratos, o nos han ido más bien formando estratos a lo largo de la historia de la humanidad. Hablamos así a grosso modo de las principales estratificaciones que históricamente hablando podemos encontrar en la humanidad, desde la esclavitud, desde la desigualdad en base a la esclavitud. Realmente la universalidad de la desigualdad ha tenido o ha adoptado varias formas y eso ha marcado prácticamente el que haya este tipo de situaciones denominada estratificación. El hombre a menudo va jerarquizando, va de cierta manera segregando en diferentes grupos a partir de un componente base, que es lo que va a ocasionar que haya este tipo de situación denominado estratificación. Veíamos que las formas históricas de la estratificación, empezamos desde la esclavitud, que es una forma extrema de desigualdad. Algunos individuos son, llamémoslo así, poseídos por otros, literalmente, se vuelven propiedad y sobre todo que estas condiciones son de índole legal, es decir, se acepta que haya este tipo de segregación, ¿no? Sabemos perfectamente que la esclavitud ha sido, en términos generales, abolida. Sin embargo, pues hoy por hoy, desgraciadamente, este mundo contemporáneo y motivado por otros tipos de comportamientos, otros tipos de estructuras, precisamente en base a la economía, pues ahora han existido otro tipo de esclavitudes que vemos que se están dando y bueno, prácticamente que se haya abolido la esclavitud es muy complejo, ¿no? Porque en realidad de nombre se ha abolido, sin embargo, en la práctica se sigue dando cierto tipo de esclavitud, ¿no? Hablemos, por ejemplo, de tratantes de blancas o hablemos precisamente de, de la gente que, bueno, por cierta necesidad económica, tiene que emigrar, tiene que hacer una movilidad, que eso también lo vamos a retomar, que vimos la sesión pasada, por la cuestión económica, pues dejan sus lugares de origen y se tienen que trasladar prácticamente a otro lado buscando una mejor calidad de vida. Sin embargo, pues dan este tipo de casos de una nueva esclavitud y bueno, el abuso precisamente de esta gente denominada migrante. Bueno, otro tipo
de estratificación que existió en la historia sabemos que son las castas. Esto se da mucho sobre todo en India. El término casta no es de origen indio, sino más bien del portugués, y significa raza o estirpe pura, y es la característica de precisamente esta estratificación, o sea, conjuntos de personas que tienen una característica particular y que no pueden trasladarse de un grupo a otro. No hay una manera de, de cambiarse de las castas o de estos grupos porque son de nacimiento y pues representan una condición de superioridad o de pureza. Este tipo de grupos, entre ellos no puede haber un tránsito y bueno, se habla de grupos con ciertas condiciones de pureza. Bueno, otra estratificación que mencionamos la clase pasada, la sesión pasada, fue la cuestión del feudalismo. Precisamente el feudalismo existió esta eh, estructuración o esta segregación de grupos a partir precisamente del estilo de vida que llevaban y bueno, sobre todo porque en Europa, sobre todo, el estamento más elevado era compuesto por la aristocracia y la nobleza, eh, que era por nacimiento. O sea, yo nacía dentro o nací dentro de un grupo o dentro de estos grupos, la aristocracia y la nobleza, y bueno, entonces formaba parte de un estatus superior. O si yo nacía como plebeyo, como siervo, como campesino, como mercader, como artesano, bueno, entonces pertenecía a grupos ínfimos, ¿no? Aquí prácticamente el móvil para ir ocasionando que yo pertenezca a un cierto colectivo humano es precisamente el nacimiento en base a pobreza o riqueza. Y bueno, la expresión clase social nos remite sobre todo a este análisis que se hace precisamente por estos cambios que se están dando en el siglo, a principios del siglo XIX, la revolución industrial y todas las consecuencias de la revolución industrial, pues surge prácticamente esta idea, este término de clasificar a los individuos, pero ahora no es por una cuestión hereditaria o por una cuestión de nacimiento, sino prácticamente las clases sociales están marcadas por un punto de referencia que es la cuestión económica. Eh, los individuos van siendo ordenados de acuerdo a la riqueza o a la pobreza, no tanto por nacimiento, sino que prácticamente es por el poder adquisitivo que se puede lograr, ¿no? Este tipo de estratificaciones a lo largo de la historia eh, pues han existido, pero nos centraremos más en esta ocasión a la última, que es la que nos va a interesar en este momento, porque es la que de cierta manera nos sigue eh, permeando a nosotros, nos sigue de cierta manera afectando a nosotros. Bueno, en cuanto a la clase social, para que entendamos bien lo que es la clase social desde la perspectiva de Marx, desde la perspectiva de Engels, esta crítica que se hizo precisamente al surgimiento del capitalismo, es decir, la riqueza centrada en una sola persona o en varias personas, pero eh, contadas las personas en comparación a la gran mayoría o a la masificación de gente que depende prácticamente de la riqueza de una sola persona. De ahí el nombre capitalista, per cápita, por cabeza, la riqueza que radica en un solo individuo. Y bueno, todos estos cambios que se dan en la revolución industrial llevan precisamente a que una persona con una cuestión económica adquisitiva, pues tiene una fábrica, la revolución industrial arroja como resultado la invención de máquinas que van a facilitar el trabajo, van a duplicar o triplicar el trabajo, el despido masivo de la mano de obra, la riqueza se va aumentando y va quedando en uno solos, en uno o en dos
dueños de todas las fábricas, y bueno, toda esta situación va haciendo que vaya existiendo este sesgo entre un grupo y otro, a partir del poder adquisitivo. ¿Cómo podemos definir las clases sociales? Bueno, a veces es más fácil primero decir qué no son las clases sociales y de esta manera podemos llegar a lo que sí son las clases sociales, que es importante que tengamos bien en cuenta porque, repito, esta forma de estratificación, estas formas de estratificación hoy nos siguen permeando, nos siguen afectando a nosotros y a nuestros alumnos. Bueno, vamos a iniciar primero qué no es la clase social. La clase social no es un grupo cerrado. ¿Qué quiere decir esto? Que a este tipo de grupos no se pertenece porque nacimos dentro de una familia en la que pues está determinada socialmente hablando por la cuestión económica. ¿A qué me refiero? No es por una cuestión hereditaria, sí, yo puedo nacer en una familia que pertenece a un colectivo pobre, pero bueno, ha habido situaciones como trabajo, como oportunidades que hacen que un individuo que ha nacido dentro de un grupo determinado pueda, pueda escalar. No es lo mismo, ojo, no es lo mismo que la casta. En la casta naces puro y te quedas en ese grupo, no puedes subir, no puedes ascender o descender. En este caso, en las clases sociales yo puedo formar parte de un grupo pudiente, ya sea por mi cuestión económica, y pierdo todo, entonces puedo oscilar de un grupo a otro. Por eso se dice que las clases sociales no son grupos cerrados. Otro aspecto importante es que no, no se da una característica adscrita en los miembros, sino más bien es en cierta medida adquirida. Regresamos al ejemplo anterior. ¿Esto qué significa? Significa que el nacimiento no siempre o necesariamente determina la clase a la que tú perteneces. Este sistema de estratificación basado en clases permite que podamos cambiar de una clase a otra, de un grupo a otro. Otra característica de las clases sociales o de lo que no son las clases sociales es que simple y sencillamente no hay otro factor más que el económico, el que va a estar presente y el que va a estar marcando a qué grupo pertenece. De hecho, otra cosa importante que no es la clase social es que no hay una serie de vínculos personalizados de lealtad u obediencia, ¿no? Es decir, hoy yo te puedo tener lealtad porque formas parte de un grupo selecto, pierdes económicamente hablando todo lo que te puede sostener en esa clase social y entonces no tengo ninguna relación contigo de lealtad o de obediencia. La clase pasada yo les había hecho una definición, bueno, a partir de esto les dicté una definición, solamente la retomo, nada más la menciono para sintetizar que, bueno, las clases sociales son grupos nominalmente abiertos, es decir, la pertenencia a estos grupos no se establece por una ley o por una costumbre o por una cuestión hereditaria. Las clases sociales son estratos permeables, es decir, que permite que se circule entre ellos, como puedo ascender, como puedo descender. Ahorita lo vamos a retomar cuando hablemos de la movilidad. Las clases sociales son, por lo tanto, agregados que su base eminentemente es una cuestión económica y las diferencias económicas son lo que van a representar un papel decisivo para que tú puedas formar parte de esta clase o no. Y la conexión que existe, por lo tanto, entre los miembros, pues no es una conexión muy personal, más bien es impersonal y sobre todo porque a veces mi relación con una persona es de carácter, llamémoslo así, contractual. En base a un contrato, yo te sirvo, tú me pagas o yo tengo beneficios por trabajarte a ti que tienes cierta riqueza, pero bueno, si tú llegas a perder esa riqueza,
ya no tienes la forma de pagar mis servicios, por lo tanto no tengo ninguna relación contigo personal y se cae completamente en la cuestión prácticamente conceptual. Bueno, ¿por qué es importante que manejemos este tipo de situaciones, que leamos, que investiguemos? Porque de cierta manera nos afecta, ¿no? Nos afecta porque también debemos entender eh, el contexto en el que vamos trabajando, el contexto socioeconómico de nuestros alumnos, que en determinado momento es preponderante en el desempeño y en el desarrollo de nuestros alumnos. La sesión pasada fue una sesión muy interesante porque hubo aportaciones de algunos de ustedes. Repito, lástima que no se haya quedado grabada por un, por un error en el sistema o por una falla en el sistema, pero bueno, era interesante escuchar cómo algunos de ustedes manifestaban precisamente cómo se ve reflejada esta cuestión de formar parte de una clase social o de las problemáticas que se generan por la falta de dinero o por una situación económica que hoy por hoy es compleja, cómo afectan en el desarrollo y desempeño del proceso enseñanza-aprendizaje, ¿no? En nuestros alumnos, de nosotros hacia ellos, y cómo ellos desgraciadamente con estos aspectos pues ven minada su preparación, ya que bueno, tienen que buscar formas de sostenerse o aportar económicamente también a la familia para sostenerse. Por eso es bien importante este tipo de, de comportamientos que debemos entender, que debemos estudiar. Bueno, hay diferentes autores que hacen una clasificación de clase social. Algunos autores hablan de clase alta, clase media, clase baja. Hay algunos autores que mezclan o relacionan estos términos y les hago rápidamente, o les recuerdo un esquema que vimos en la sesión pasada, lo platicamos. Algunos autores dividen las clases sociales como alta alta, alta media, alta baja, o media alta, media media, media baja, o baja alta, baja media y baja baja, que son los extremos, ¿no? Quienes tienen, que son contados una riqueza considerable a la masificación de seres que desgraciadamente por la falta de economía, pues están en lo más bajo de esta escala, ¿no? Otro tipo de, este, de formas a veces como estratificar es a partir de la profesionalización, es decir, quienes son profesionistas que tienen un grado de estudios profesionales o de empleados llamados obreros, que son los que llevan a cabo trabajos manuales o tienen poca o no tienen una cualificación en cuanto al desempeño laboral, por eso se dedican a ser obreros, ¿no? Bueno, es interesante que también tomemos en cuenta cómo podemos nosotros descubrir o entender a qué clase social pertenecemos, y para eso podemos utilizar lo que llamamos indicadores de clase social. Son son dos formas, ¿no? Hay indicadores subjetivos, que son aquellos que surgen de nuestra propia opinión. Nos posicionamos nosotros en esta escala que se da en el colectivo, en nuestra respuesta inmediata a cómo nos vemos, cómo nos sentimos, y que nos sirve para ubicarnos en un cierto nivel. Ese es el indicador subjetivo. Sin embargo, hay un indicador objetivo que viene como a contrapuntear esta opinión personal que tenemos. Y es prácticamente la opinión que tienen otros alrededor de nosotros, pero también hay otros aspectos importantes, como por ejemplo los ingresos que percibimos por nuestro trabajo, el uso o la cantidad de dinero que utilizamos y cómo las gastamos. Realmente lo que hacemos es revisar si nuestro sueldo solamente está para cubrir ciertas necesidades o está de sobra.
si tenemos un poder adquisitivo fuerte económicamente hablando, somos dueños de la casa o la rentamos. Somos dueños de un auto austero o lo utilizamos en todo sentido, porque no hay más que un solo carro. El tipo de cuentas, si estamos debiendo, si utilizamos o compramos cosas con tarjetas de crédito, sabiendo que a veces no nos alcanza para cubrir todas las mensualidades oportunamente. Entonces, ese tipo de situaciones que nos arrojan a que veamos nuestra realidad y veamos realmente a qué clase. Una cosa es que yo aspire o que yo sueñe o que yo crea que estoy en una clase y el otro es la realidad, a qué clase social pertenece. A partir de estos elementos, entonces podemos utilizar una figura muy importante que se tiene en el estudio sociológico, especialmente de los colectivos, es que a partir de esta cuestión de clases sociales basadas en un aspecto adquisitivo económicamente hablando, podemos entender este proceso denominado movilidad social. La movilidad social, este término es el que se refiere más bien a los desplazamientos que los individuos o que los grupos van teniendo o han tenido, ¿no? Por diversas circunstancias. Por lo tanto, podemos ver dos tipos de movilidad, les decía, la movilidad vertical y la movilidad horizontal. En la movilidad vertical vamos a encontrar que puede ser de dos formas, debido también a ciertas circunstancias, ¿no? Podemos entender que la movilidad vertical puede ser ascendente o descendente. Ascendente es cuando por algunas cuestiones de desempeño logras un ingreso mayor y entonces empiezas tú a tener otro estilo de vida, otro tipo de productos vas consumiendo, tipo de comportamiento y lugares a los que asistes, etcétera, etcétera, eh, te hacen ascender un poquito, dejar la clase social a la que perteneces por nacimiento y como sabemos que los grupos sociales no están cerrados, tú puedes oscilar de uno a otro por la cuestión económica, entonces por la cuestión económica podemos ascender, es decir, subir de ciertos niveles en el cual nacimos y la otra forma de la movilidad vertical es la forma descendente, que es prácticamente lo que hoy en día es muy conocido, ¿no? Gente pudiente y por una equivocación o una incorrecta negociación, pues pierden toda su riqueza y entonces viene un descenso de la clase alta o de la clase alta media a una clase baja media, ¿no? O baja baja. Es decir, junto con estos movimientos de dirección, estos cambios de dirección, podemos ver cómo y entender ahora sí mejor lo que decíamos en la definición de clase social, ese desplazamiento que hay entre un grupo y otro. Entonces recordemos, movilidad vertical ascendente, vamos ganando más, o descendente, hemos perdido todo, que incluso ya no tenemos lo más que necesario para vivir, y eso ha ocasionado entonces que nuestro estilo de vida cambie. El otro tipo de movilidad es lo que llamamos una movilidad horizontal, que es prácticamente la que se refiere a los desplazamientos territoriales o de manera geográfica que vamos teniendo, ¿no? A veces nos vamos de Puebla a Campeche a radicar, o de Puebla a Monterrey nos vamos a radicar, o viceversa, de Monterrey por la inseguridad, pues se viene toda la familia a vivir a Puebla, al centro, ¿no? Eso es lo que llamamos movilidad horizontal. Es un desplazamiento de un lugar a otro. En algunos casos, tu desplazamiento puede obedecer también a la cuestión de movilidad vertical. Pongo un ejemplo para que lo entendamos, ¿no? De repente yo por mi desempeño, por el trabajo que yo realizo, logro que una compañía se fije en mí y bueno, me ofrece trabajo, pero no es aquí en la ciudad de Puebla, es en la ciudad de Guadalajara o en la ciudad de Monterrey.
y bueno, entonces decido irme y obvio que voy a regresar de ese nivel al que yo pertenecía, pues esta movilidad horizontal me va a llevar a que, aunque yo cambie territorialmente hablando, pues vamos a seguir con esa misma situación, a no ser que el cambio obedezca a un aumento de sueldo, por lo tanto a un nuevo nombramiento, y entonces ahí sí, esta movilidad horizontal también afecta a la movilidad vertical porque es, no solamente me muevo de un estado a otro, sino que al moverme, al llegar al nuevo estado, pues llego con otro tipo de mentalidad y con un poder de comprar más cosas precisamente por el cambio y el, el que mi jefe me haya ascendido, ¿no? Con estos ejemplos es más fácil que entendamos el tipo de movilidad que se da. Recordemos, movilidad vertical, ascendente o descendente, y la movilidad horizontal, que es el desplazamiento territorial o geográfico, y va de la mano a veces con el aumento de un sueldo que me permite tener otro tipo de vida, otro estatus. Bueno, ahora, en cuanto a la movilidad, pues se da precisamente una cuestión muy interesante. ¿Por qué? Porque a veces, por, por este tipo de cuestiones socioeconómicas, vemos como un mayor número de personas empieza a generar este tipo de movilidad, y el hecho de estudiar la movilidad implica adentrarnos a través de varias disciplinas. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, esta movilidad horizontal que me lleva, perdón, a ocupar otro espacio dentro de un país, dentro de un colectivo, es decir, de Puebla me voy a Guadalajara, obvio se ve afectado el individuo y la colectividad, precisamente, por ejemplo, por el intercambio cultural, el choque intercultural. eh, eh, hay diferentes enfoques que a veces van generando, ¿no?, ciertos conflictos. Bueno, entonces, este tipo de estratificación y estos elementos son los que nos van a ayudar a entender un poquito mejor el por qué nuestros alumnos se ven afectados por este tipo de movimientos, ¿no? Ok, eso es en cuanto a la estratificación. Ahora es necesario también que entendamos cómo este tipo de situaciones afecta al individuo, afecta al colectivo y por lo tanto afecta a nuestros alumnos. No podemos pensar o creer equivocadamente que este tipo de situaciones no afectan al alumno como tal. Bueno, ahora vamos a dar otro paso, porque ahora vamos a trabajar prácticamente ya a partir de estos enfoques sociológicos que hemos ido desarrollando a lo largo del curso. Podemos entender ahora aplicado directamente a la formación que nosotros damos ya sea a jóvenes, ya sea a niños, ya sea a adultos. Vamos a, vamos a hacer una pausa, permítanme un minuto y nuevamente continuamos. Bueno, continuamos, perdón por la pausa, bueno, continuamos. Ahora lo que vamos a trabajar es que precisamente esta disciplina de la sociología aplicada netamente a los procesos de enseñanza-aprendizaje, por eso nuestra materia se llama Sociología de la Educación. Vamos a entender entonces cómo estos agentes socializantes que hemos abordado a lo largo del curso van a afectar precisamente al desempeño, al desarrollo del individuo en este proceso denominado educación. Vamos ahora a entender lo que en sociología se llama grupos pares. ¿Qué son los grupos pares? Los grupos pares es, es un grupo formado socialmente por personas, por individuos
de una cierta edad homogénea, es decir, que nacieron en los mismos años, y por lo tanto a este grupo homogéneo se le va a llamar precisamente generación. Y bueno, como la interacción de estos individuos ocasiona que vaya cambiando prácticamente de comportamiento, de pensamiento un individuo. Recordemos rápidamente que hay dos tipos de socialización: socialización primaria y socialización secundaria. Sabemos perfectamente por las lecturas que hemos hecho y por la investigación que hemos hecho, cada uno de ustedes se ha adentrado más al estudio de la sociología de la educación, tomando en cuenta elementos propios de la disciplina de la sociología. Vamos a, vamos a entender cómo los alumnos, como entran en una relación, una interrelación al grupo al cual pertenecen, bueno, se ve afectado su pensamiento, se va haciendo en cierto momento, un comportamiento, una manera de hablar, una manera de pensar, de manera común, de cierto grupo, dependiendo de la edad homogénea. En la definición que hace ratito les di de lo que son grupos pares, que son grupos formados por miembros de una edad homogénea, y la relación que se da entre ellos no, de repente se vuelve de tipo primaria porque es una relación fuerte. Podemos encontrar tres elementos importantes en esta explicación. Primero, el grupo par es un grupo social. Otro aspecto que vamos a ver es hablar de generación. Y el tercer aspecto es la relación que se da precisamente en este grupo que se vuelve grupo primario. Bueno, entonces, primero definamos lo que es un grupo. El grupo no son solo individuos, ¿sí? Sino que prácticamente la suma de varios individuos, la relación y cómo interactúan entre ellos, es lo que vamos a entender como grupo. ¿Por qué? Porque el grupo no es un individuo, sino es parte de un colectivo. Entonces, eh, por lo tanto, es el grupo al que vamos a estudiar, o la sociología lo estudia, no como individuo, sino como la sociología hace un análisis. Por lo tanto, muchos sociólogos definen que la sociedad no es un conjunto de individuos, más bien es un conjunto de grupos. ¿Por qué? Porque el individuo siempre está formando parte de un grupo, no está aislado. Entonces, un individuo actúa a partir de las pautas de comportamiento que le van a ir dando los diferentes grupos a los que pertenece. Por lo tanto, repito, los sociólogos hablan de que se estudia a la sociedad como un grupo de prácticamente un conjunto de grupos. No es un individuo que forma parte de un grupo, sino un conjunto de grupos y cómo van relacionándose entre sí. Entonces, la definición de grupo lo podemos definir así: está formado por una pluralidad de individuos. Entonces, estos individuos buscan una significación de lo que dicen, de lo que hacen, de lo que piensan, y bueno, cuando formamos parte de un grupo, nos une un objetivo en común. ¿Qué características tienen los grupos? Los grupos, vamos a entender que tienen primero una interacción recíproca. En primer lugar, para que podamos hablar de grupo social, tenemos que precisar que sus miembros siempre están en una relación regular. Y esta relación lo que va ocasionando es darnos pautas de conducta, pautas de cómo comportarnos, porque es una manera que nos va a ayudar a que estemos o nos sintamos parte de ese grupo, ¿no? Otro elemento importante que tiene el grupo es conciencia, es decir, yo sé
entiendo que formo parte de este grupo, me identifico con este grupo, quiero estar con este grupo por todo lo que nos aporta. Por ejemplo, Giddens, un autor, dice que eh, es necesario que entre los miembros de un grupo exista una conciencia, de modo que en virtud de esa conciencia se vean a sí mismos formando una unidad. Es decir, yo estoy consciente de que formo parte de este grupo en el cual quiero pertenecer porque me dan algo, me están aportando algo. Y estoy consciente de lo que me están dando. Otro elemento importante de los grupos es que en ellos existen objetivos en común, valores en común y empiezan por lo tanto a tener actividades que se van compartiendo, ¿no? ¿Y qué es lo que va haciendo que en un grupo haya cohesión dependiendo del grado de aceptación de estos objetivos, de estos valores que van a ir marcando el comportamiento del colectivo? Eh, Se tiene una estabilidad duradera o relativamente duradera a partir de los objetivos y valores. Entonces es importante, yo ahora formo parte de este grupo porque me interesan los valores que están promocionando o simple y sencillamente el comportamiento de este grupo no me agrada. Entonces busco realmente en dónde desarrollar. Por lo tanto, el elemento importante que nos está faltando de grupo es este reconocimiento que te da el grupo, pero que tú también tienes con el grupo. Tú reconoces al grupo, el grupo te reconoce a ti. Y eso es lo que denominamos identidad, que en otra sesión habíamos platicado. ¿Qué es identidad? Es aquello que hace que te sientas parte de. Y en este sentirte parte de está la conciencia de formar parte de ese grupo y el deseo, por lo tanto, de formar parte de este grupo. Bueno, ya vimos el primer elemento del grupo par, que es grupo. Ahora, decíamos que el grupo par está conformado por individuos contemporáneos en el sentido de que han nacido, es decir, han nacido en un tiempo determinado y con ciertas características determinadas. Por lo tanto, hay dos categorías que están impuestas por la misma naturaleza del hombre. Hablemos por lo tanto, de la generación, ¿no? Y bueno, aquí la generación, o para la generación, para entender la generación es importante no olvidarnos de un elemento esencial, que es la edad. O sea, la edad es la que me va a ayudar a sentirme parte de. Entonces, podemos entender cómo existen dos elementos que nos van a ayudar a comprender mejor el aspecto o el corte generacional. Primero, la diferencia de sexo, hombre-mujer. Yo soy hombre, entonces tengo o puedo pertenecer a estos grupos, o soy mujer, entonces yo puedo pertenecer a estos grupos. Y bueno, otro elemento importante o el segundo elemento para entender mejor la generación es la diferencia de edad. Ok, en esta última es la que vamos a abordar un poquito más, ¿no? Para que lo entendamos mejor. Bueno, el devenir del tiempo en el hombre lo va a ir situando en un lugar y en un posicionamiento distinto en relación a la sociedad. Es una misma sociedad, en una misma sociedad más bien dicho, van a coexistir individuos nacidos en momentos diferentes, pero desde una perspectiva ajena al grupo, estos individuos pueden ser clasificados por otro tipo de categorías, ¿no? Por otro tipo de clasificación. Entonces, entendamos cómo la generación, en la generación, o para entender mejor la generación, debemos distinguir entre contemporáneos y coetáneos. ¿Qué es un coetáneo? Prácticamente los que tienen la misma edad. Y un contemporáneo es los que viven en el mismo tiempo. Les pongo un ejemplo. Yo tengo alumnos de 18 a 20 años. Todos ellos son coetáneos porque han nacido en 2 años o 3 años en un sesgo de tiempo de 3
a 2 o 4 años, ¿no? O sea, no están tan separados por el nacimiento, sino que están 1 o 2 años de diferencia. Esos son los coetáneos. Pero los contemporáneos, es decir, yo que nací en 1970, tengo alumnos que nacieron en el 2000, perdón, en el año 2000, o en el año 1999, en el año 1998, tienen 18, 19 años. Bueno, estamos compartiendo tiempo. O sea, yo, aunque tenga 46 años, no soy coetáneo de ellos, soy contemporáneo de ellos. Entonces, esto es lo que va a denominar eh, un corte generacional. Es el conjunto de todos los coetáneos en un círculo que van conviviendo y que van ocasionando que surja lo que denominamos generación. O sea, si nosotros nos ponemos a platicar con nuestros alumnos, y ojalá que lo hagamos seguido, nos vamos a dar cuenta cómo la mayoría de ellos manejan un mismo lenguaje, un mismo comportamiento propio de su edad, porque son coetáneos y por la afectación que han tenido culturalmente hablando, ¿no? Entonces, eso hace que haya una generación. Hay autores que van dividiendo por etapas el tipo de generación o este tipo de estratificación por edades que se dan al formar grupos pares, porque sí se da una especie de estratificación, pero una estratificación aquí a partir de la edad. Por ejemplo, eh, está la infancia, la juventud, o la adultez, o la vejez, ¿no? Etcétera, etcétera. Bueno, cuando estamos hablando de grupos pares, ¿y por qué es importante que hablemos de grupos pares? Porque nuestros alumnos se ven afectados por la relación que tienen con sus coetáneos y cómo se van modificando ciertas pautas de conducta, ¿no? Esa socialización primaria que recibe de papá y mamá, pues se va cambiando, se va modificando, eh, empiezan a surgir elementos importantes que nos apuntan una socialización secundaria, que es prácticamente en los grupos nuevos a los que el individuo ya tiene plena conciencia y decide entrar en ellos. Bueno, ¿cuáles son las funciones precisamente de los grupos pares? Pues bueno, se han escrito una amplia gama de funciones específicas que se dan entre la interacción, o más bien a partir de la interacción que se da entre compañeros que son coetáneos. Algunos autores han puesto de relieve que va a existir una función socializadora, especialmente lo referente al aprendizaje del control de impulsos. O sea, lo vemos, por ejemplo, sobre todo en el jardín de niños, ¿no? Como los pequeños, todo el tiempo que estuvieron en casa, que estamos hablando desde que nacieron hasta los 5 años, 6 años que ya empieza a ir a preescolar, todo gira en torno a ellos, todo les pertenece a ellos. Cuando llegan al jardín de niños se encuentran individuos parecidos a ellos que exigen ser el centro de todo, de la atención, ¿no? Y cuando empiezan a ir a estos espacios previos a una formación más estructurada, como es la formación primaria, bueno, pues los pequeñitos empiezan a controlar esos impulsos y bueno, el niño poco a poco va, a, va logrando una identidad personal. Otra función del grupo par es precisamente el conjunto de valores que puede un individuo encontrar en ese grupo, como también, por ejemplo, otro elemento importante es cómo el individuo se vuelve hábil para compartir, para en determinado momento ayudarse en un desarrollo cognitivo. Esto lo vemos precisamente con las teorías de Piaget. En el grupo par podemos alcanzar un estatus adquirido porque mi desempeño en relación con mis coetáneos van a lograr la aceptación, el aplauso de ellos hacia mí.
y entonces empieza a tener un posicionamiento dentro del colectivo que es adquirido por mi trabajo, por mi responsabilidad o por mi desempeño. Esta situación de los grupos pares, nosotros los tenemos que tomar muy en cuenta y nos va a utilizar, pero nos va a ayudar a utilizar esta información para ir entendiendo, comprendiendo el comportamiento de nuestros alumnos a partir precisamente de esta socialización que da, que pasa de secundaria a primaria por el grado de intimación que se da dentro de los grupos, ¿no? Ok, bueno, ya que hemos estado hablando de prácticamente de los grupos pares, vamos a tocar otro aspecto importante que está en este curso de sociología educativa, es la situación de la comunicación. Cómo los medios de comunicación juegan un papel muy importante en el desarrollo, en el cambio, en la evolución que puede tener una sociedad. Vamos a ver que a lo largo de la historia podemos encontrar cómo ha habido ciertos saltos importantes a partir de ciertas situaciones o en determinado momento a través de ciertos acontecimientos de carácter histórico y que afectaron universalmente al mundo, podemos encontrar cómo la comunicación jugó un papel muy importante. Por ejemplo, cuando hablamos de una sociedad preindustrial, hablamos de que, bueno, el tipo de agente socializante que influyó en esta etapa preindustrial, llamémosla así, vamos a tomar como punto de referencia la revolución industrial, esta situación preindustrial, vamos a ver que la familia era el agente socializante que más aportes daba. El individuo, cuando evoluciona y se da todo este proceso de la invención de la industria, de la máquina, entonces nos damos cuenta cómo la tecnología va cambiando, va mejorando, y por lo tanto el agente socializante no solamente es la familia, ahora va a ser la escuela, que es la que nos va a dotar de los elementos intelectuales, pero también de los valores o de ciertos valores que nos van a ayudar a corresponder a la sociedad a la que pertenecemos. Y podemos hablar de otra etapa, que es la que estamos viviendo hoy en día, que es la etapa postindustrial. Ya los servicios que necesitamos cubrir o que necesitamos que nos atiendan, pues están mejorando, se están llamémoslo así, actualizando por la invención de un montón de instrumentos, ahora no solamente mecánicos o eléctricos, sino ahora instrumentos digitales que nos van a ayudar a que nuestra información no nada más se concentre en la familia o se concentre en la escuela, sino que aquí juega un papel importante, por lo tanto, los más media, es decir, los medios de comunicación de manera masiva que tenemos, ¿no? Bueno, vamos a hablar un poquito de lo que es la comunicación. La comunicación viene de un vocablo latino, comunicare, que es poner en común ideas, ¿no? Por lo tanto, hay una cierta comunión, una cierta relación que tengo con quien me estoy comunicando. Para entender un poquito mejor el proceso de comunicación, tenemos que entender el esquema básico que los especialistas en comunicación analizan o tienen, y es de la siguiente forma. Tenemos dos elementos importantes, uno llamado emisor y el otro llamado receptor. Hay un código que nos sabemos los dos, que nos van a ayudar para que un mensaje sea entendido. El mensaje lo produce el emisor, lo recibe el receptor, y hay un elemento que es muy importante que le denominamos feedback, es decir,
Una vez que el receptor decodifica, es decir, analiza y entiende lo que se le ha dicho, porque se está manejando un mismo código lingüístico, entonces una vez que el receptor decodifica la información, responde y entonces el receptor se vuelve emisor y el emisor se vuelve receptor. Y entonces se da esta interrelación que puede ser afectada por otro elemento denominado ruido, aquello que rompe precisamente el código y el mensaje a través del canal que se da. El ruido puede ocasionar que el canal se rompa y por lo tanto no se dé esta relación. Los individuos deben estar en un mismo contexto sociocultural para poder entender mejor, decodificar mejor los mensajes. Entonces, aquí es importante que señalemos algo. Tenemos dos tipos de comunicación, la comunicación verbal y la comunicación no verbal. La comunicación verbal es la que utiliza precisamente las estructuras gramaticales del lenguaje eh, para entendernos mejor. Y la no verbal no va a utilizar precisamente los códigos lingüísticos, sino la no verbal puede ser a través de sonidos e imágenes, ¿no? La comunicación no verbal, por ejemplo, auditiva, la comunicación no verbal visual, que a través de imágenes nos van a comunicar algo. Y entonces es una manera de transmitir ideas. Una vez que ya hemos entendido precisamente estos elementos propios de la comunicación, vamos a ver cómo la comunicación ha tenido diferentes momentos también. Históricamente hablando, podemos dividir que la comunicación tuvo tres momentos importantes. Primero, lo que conocemos como la comunicación oral, que es netamente el lenguaje, aparece precisamente con las primeras sociedades y bueno, todo dependía prácticamente de la oralidad, de cómo transmitimos lingüísticamente hablando, vocalmente hablando el mensaje. El otro momento importante, el segundo momento importante de la comunicación es cuando aparece la escritura y por lo tanto cuando aparece la imprenta que es atribuida a Gutenberg en el año 1456. Es decir, se quedan plasmadas las ideas a través de un medio escrito. El otro momento importante es cuando surge lo que denominamos cultura electrónica, es decir, los medios de comunicación como es la radio, la televisión y ahora el fabuloso mundo del Internet. Este tipo de sistemas de comunicación va a provocar que se dé un cambio muy fuerte. ¿Por qué? Porque vamos a descubrir algo muy importante. La oralidad dependía de dos personas nada más, o de tres personas, o de cuatro personas. La escritura, es decir, la decodificación de los escritos, presupone conocimiento de cómo se puede escribir, cómo se puede leer, la utilización de signos lingüísticos para entender mensajes. Pero aquí es un poquito tardado, ¿sí? Aquí es un poco tardado, se necesita tiempo para que los mensajes se decodifiquen. Y bueno, aquí con los nuevos más medias que se dan a partir de la cultura electrónica, a partir del siglo XIX, todos estos cambios que se han dado de manera digital, lo que nos van a ocasionar es que tengamos una mayor información que antes. Tenemos ahora la información en tiempo y forma. O sea, del otro lado del continente americano puede estar otra persona que en este momento podamos estar platicando, conversando. Estamos rompiendo la barrera del tiempo y del espacio, por lo tanto, eh, se da de manera más rápida, más efectiva. Lo podemos hacer de manera visual, auditiva, cuando aprendemos la televisión y vemos las noticias, o cuando prendemos la radio estamos escuchando
de manera auditiva el suceso que se está dando a kilómetros de distancia. Entonces, como que se acotan las distancias, se acota precisamente el tiempo, por lo cual el público inmediatamente se entera en tiempo y forma de ciertos sucesos. Sin embargo, aquí podemos manejar algo bien importante. Con la aparición de los más media, entonces más gente está comunicada, más gente está enterada, más gente está informada. Aquí la diferencia de los otros dos momentos es que los más media en determinado momento no tienen un feedback, no hay una retroalimentación, por lo tanto, podemos decir que los más medias tienen una comunicación unidireccional, es decir, solamente son emisores, no hay recepción, no hay una retroalimentación, no hay un compartir precisamente de los contenidos o de lo que se están dando o de lo que se está comentando, ¿no? Bueno, no se trata de adentrarnos o profundizar eh, eh, porque esto es incluso eh, digno de un estudio más especializado. Recordemos que hay licenciaturas, asignaturas especiales, precisamente de los procesos de comunicación. Hay teorías de la educación, hay disciplinas como la epistemología de la comunicación que nos llevan a entender un poquito mejor estos procesos. Bueno, ¿y por qué es importante que lo mencionemos o qué importante tiene el que hablemos de, del lugar preponderante que tiene la comunicación? Porque es a través de ella que se dan precisamente estos procesos de socialización, cómo vamos colocando un simbolismo muy importante a ciertas imágenes, a ciertos mensajes de manera visual, etcétera, etcétera. O sea, los medios de comunicación lo que nos van a aportar es que realmente nosotros este, busquemos entender mejor la información. Bueno, los medios de comunicación nos afectan y afectan completamente el campo de las ideas, los conocimientos, etcétera, etcétera. Bueno, vamos a, vamos a trabajar ahora cómo precisamente todos estos elementos nos van a ayudar a entender un poquito mejor el papel que tiene un espacio en el cual nosotros pues dedicamos mayor parte de nuestro tiempo, ya que la mayoría de nosotros, o si no es que todos, nos dedicamos a la formación, a llevar a cabo el proceso de enseñanza-aprendizaje. Y bueno, es importante, ya para ir concluyendo esta sesión, eh, es importante que veamos cómo estos aspectos de la sociología nos van a ayudar a entender mejor y a potencializar precisamente estos procesos de enseñanza-aprendizaje. Bueno, desde una perspectiva funcionalista, se tiene que considerar cómo podemos aún sumar en la tarea de enseñanza-aprendizaje, en esta enseñanza sistémica de los conocimientos, en esta educación formal que se da en las escuelas, en las universidades, eh, cómo debemos entender este aporte que da la sociología o cómo podemos mirar desde la sociología el proceso de enseñanza-aprendizaje. Entonces, entendiendo eh, que la escuela es ese espacio en el que los alumnos van a lograr profundizar más en ciertos conceptos culturales, valorativos, en ciertas conductas, eh, tenemos que entender cómo este espacio denominado escuela se da una socialización más amplia.
Entendiendo por socialización, repito, la interiorización que hacemos de normas, valores, costumbres, lenguajes, símbolos, creencias, actitudes, pautas de comportamiento, ¿no? Constitutivas de la cultura de la que formamos parte y que cada sociedad va considerando fundamental, y por eso se la da a una generación y esa generación eh, la traduce, la hace suya, encuentra el valor de todos esos elementos y llegará el momento en que esa misma generación la transmita a la que sigue. Entonces entendemos cómo cierto, los individuos que llegan a las escuelas, los pequeños, los jóvenes, pues recibieron una socialización primaria que se las dio la familia, eso ya lo sabemos, ya lo entendemos. Esa interiorización que tienen ellos de esos componentes afectivos, normativos y cognitivos, bueno, a través de este proceso de socialización primaria, los niños, los jóvenes van adquiriendo la capacidad de abstraer roles y actitudes. Esta abstracción se conoce como el otro generalizado. ¿Qué quiere decir? Que yo tengo un comportamiento, tengo una perspectiva de las cosas, pero cuando formo parte de un grupo, empiezo a valorar y a descubrir cómo el otro tiene también valores, empezamos a compartir y empezamos a precisamente a generalizar el comportamiento del otro en mi vida. Y esto precisamente no es más que la identificación que vamos haciendo con la sociedad a la que pertenecemos. Por eso vamos a citar, es importante que citemos a un gran autor precisamente desde el ámbito sociológico que es Durkheim, porque él definió la educación como esa acción que es ejercida de una generación adulta sobre la que todavía no está madurando y que apenas está asomando a la vida social y que tiene como objeto esta generación adulta eh, marcar las pautas de comportamiento de carácter intelectual, moral, que estos pequeños individuos o que estos jóvenes individuos van a ir asimilando en su vida. Por eso, es importante que todos estos elementos que ustedes estudiaron, que aprendieron a lo largo de este curso, se vayan aplicando, se vayan entendiendo. Bueno, eh, ¿cómo podemos nosotros utilizar precisamente de manera metodológica el enfoque sociológico? Y yo creo que lo que tenemos que hacer es que empecemos a trabajar, a recuperar el interés que debemos mostrar por el papel de, de la escuela como agentes de socialización, como agente que nos ha servido para comprender mejor la educación como un proceso metódico que está dentro de una estructura formal que va dotando y que va precisando objetivos claros en los alumnos, contenidos específicos. Entonces, tenemos que proponer prácticamente cómo debemos buscar una estrategia metodológica en la que busquemos en la escuela que se dé una cohesión social, que realmente se dé un sentido de pertenencia, no solamente a la institución, sino que se vaya construyendo una identidad, que se vaya construyendo una personalidad, que, que se vaya construyendo, ¿por qué no decirlo?, una ciudadanía, y una ciudadanía que nos ayude precisamente a modificar lo, lo, los, los grandes errores que hemos tenido como sociedad. Hoy, actualmente, tenemos esos grandes problemas. Así rápidamente podemos pues, mencionar algunos componentes de cada una de estas aportaciones que podríamos hacer como escuela. Eh, eh, Aportar algo en relación a estas dimensiones, ¿no? Por ejemplo, entender que debemos formar
hablando de la cohesión social y del sentido de pertenencia, creo que es importante que formemos para la vida, que nuestros individuos reflexionen, que los alumnos deben conocerse a sí mismos y se tienen que valorar, deben adquirir una mejor conciencia. Eh, una formación ciudadana, podríamos hablar que prácticamente es la que nos va a dar una vertiente que, que nos va a ayudar a que tengamos un análisis real de este tipo de cambios que se están dando en relación a el respeto a la manera de pensar de otros, es decir, entender que hay una multiculturalidad y por lo tanto diferentes tipos de manifestar culturalmente ideas y expresiones que nos deben de llevar a valorar y a darnos cuenta qué ricos, qué riqueza hay en el ser humano y por lo tanto que nos debe de llevar esto a no solamente aplaudirlo, sino defenderlo, ¿no? Defender el derecho que tiene el otro para manifestarse. Eh, tenemos que entender que así se va construyendo la ciudadanía, el respeto que debemos de dar hacia los demás. Otro, otro aspecto importante, por ejemplo, de estas dimensiones que he mencionado, es, por ejemplo, el grado de tolerancia que podemos enseñar a nuestros alumnos, el grado de respeto, repito, de solidaridad, de cooperación, el sentirme parte de un grupo me hace que, de cierta manera, yo logre cuidar, amar a ese grupo al que yo pertenezco, precisamente por ese sentido de identidad. Y bueno, todo esto se da precisamente en este espacio denominado escuela, eh, en este espacio que podemos llamar también universidad, y que es importante que nosotros revaloremos, ¿no? Porque, híjole, sí es complejo cómo de cierta manera, estos espacios a veces no los sabemos utilizar. ¿Por qué digo esto? Porque la escuela, porque la escuela entendamos que es esa institución subsidiaria de una institución principal, que es la educación, eh, y que bueno, es en el espacio donde nosotros vamos a tener una organización, una relación entre quienes formamos parte, que se nos denomina como el personal, que tiene ciertas funciones, sobre todo de índole intelectual, donde va a haber una relación fuerte y que se va a dar entre docentes y estudiantes, y que vamos a usar elementos, instrumentos materiales que nos van a ayudar precisamente en esta cruzada de formar intelectualmente conciencias, ¿no? Y bueno, hoy por hoy es importante que nosotros, ya para ir concluyendo, es importante que nosotros entendamos cómo este espacio se ve afectado, se ve fuertemente, este, sí, afectado precisamente cuando no tenemos la conciencia de que podemos a través de este espacio ser agente realmente un agente socializante, formador, en todos los sentidos, ¿no? Retomo lo que les decía hace rato en cuanto a estas dimensiones que no podemos perder de vista, que no debemos perder de vista. Bueno, ya para ir concluyendo, porque ya me pasé un poquito del tiempo,
sí me gustaría hacerles dos recomendaciones eh, interesantísimas de uno de los mejores autores que realmente la sociología tiene, y es Pierre Bourdieu, y son dos obras que nos van a ayudar a entender un poquito mejor la importancia de la sociología o del enfoque sociológico aplicado al proceso de enseñanza-aprendizaje. Eh, Son obras muy buenas que te las recomiendo y que todo catedrático, todo, todo agente de la educación debe leer y debe de tener. Eh, una de sus obras se llama Homo Academicus. Esta obra precisamente es un análisis que él propone de precisamente cómo se da esta lucha dentro de la universidad o dentro de las universidades, esta lucha de poderes que se desarrolla eh, siguiendo eh, el poder académico y el prestigio que se busca intelectualmente. Y bueno, como en esta lucha debemos retomar realmente el enfoque correcto que debemos manejar siempre en relación a la educación. Es un tema, un libro muy interesante que nos va a ayudar precisamente de cómo se da la aplicación de la sociología. Y otra obra de Pierre Bourdieu es Capital Cultural, Escuela y Espacio Social. Son ensayos, son entrevistas que le hicieron a él. Es una concepción dinámica social contemporánea que va recorriendo el pensamiento de este gran autor, de este gran sociólogo. Y sobre todo aquí analiza mucho el aspecto económico y el capital cultural y cómo va afectando precisamente al desarrollo del individuo, ¿no? Y bueno, espero que lo que hayamos trabajado durante durante este curso, estas sesiones que hemos tenido, esta sesión extra, espero que quede, que les aporte mayores luces, realmente les sirva, les haya servido. Este, Cualquier duda, cualquier comentario, cualquier consulta, ya tienen mi correo y bueno, realmente espero que les haya servido estas sesiones para aclarar algunas ideas o algunos conceptos que bueno, ustedes fueron buscando, fueron encontrando en este estudio profundo que hicieron precisamente de la sociología aplicada a la educación, a este proceso de enseñanza-aprendizaje. Me dio mucho gusto, espero en otra ocasión compartir con ustedes eh, precisamente este espacio y esta nueva manera de estudiar, ¿no? Que es la virtualidad. Que pasen buenas noches, un abrazo a todos y mis mejores deseos.